se presenta relacionado con el fotoperiodo. Habíamos mencionado que son señales que capta el individuo para poder sincronizar varios eventos, entre ellos eh, los procesos reproductivos, como también puede hacerlo para prepararse para épocas difíciles para poder tener una diferente capa de pelo o almacenar grasa, ¿no? Pero bueno, lo que a nosotros nos interesaba era precisamente el que pueda determinar el momento adecuado del año para lograrse reproducir y que aparte sus crías tengan una mejor probabilidad de éxito, de sobrevivencia al momento en el cual nacen, ¿no? Entonces, el fotoperiodo, como ya lo habíamos mencionado, pues tiene una variación mínima o nula a través del tiempo. También existen otros factores, ¿verdad?, que habíamos mencionado, como es el clima, la disponibilidad de alimento. En este caso, bueno, en cuanto al clima, también habíamos estado mencionando algo acerca de ello, las épocas de lluvias, la temperatura. Entonces, en este caso de la temperatura, nosotros conocemos que en general razas de ovejas de zonas tropicales, cuando hablamos de ovejas que son de zonas tropicales, nos estamos refiriendo, recuerden ustedes, a las ovejas de pelo, como la Catadin, la Piliway, la Dorper, la Panza Negra o Black Belly, ¿verdad? En este sentido, bueno, son menos sensibles a las temperaturas relativamente altas, porque se conoce que, por ejemplo, en algunas otras razas, como en este caso la Merino, que es una raza de lana, ¿verdad? Los merinos son razas de lana. Cuando son sometidos a un estrés calórico, ¿verdad?, de 40 a 43 grados centígrados, estos animales suelen disminuir su fertilidad y también la sobrevivencia embrionaria. Si es que logran quedar fecundadas las hembras, pues aún así todavía la sobrevivencia embrionaria suele ser reducida por el mismo factor de estrés calórico. Aparte de que se disminuye la fertilidad y sobrevivencia, bueno, mucho tiene que ver la fertilidad en que precisamente hay un retraso en el pico preovulatorio de LH, y también al haber una menor secreción de LH, por consecuencia también hay un menor estímulo hacia los folículos ováricos, con lo cual entonces los estrógenos también tienden a disminuir relativamente, por lo cual se ve reflejado como en una reducción en la presentación de estros, ¿no? Entonces, bajo esas condiciones, animales que han evolucionado y que han sido seleccionados para sobrevivir en temperaturas templadas o frías, y son sometidos a temperaturas altas, pues deberán de tener alguna consecuencia en la producción, y precisamente sería bajar este tipo de índices, tanto productivos como reproductivos. Entonces, bueno, ahí para que veamos un ejemplo en cuanto a la temperatura, la precipitación pluvial, ¿verdad?, también tiene mucho que ver. En este sentido, nosotros conocemos que en los trópicos es más común y más marcado que hayan temporadas de lluvia prolongadas, más frecuentes, ¿verdad? Ello ocasiona, obviamente, al haber una mayor precipitación pluvial, pues una mejor y una mayor disponibilidad de alimentos, hay más crecimiento de los pastos, de los forrajes que podrán alimentar entonces a los animales, con lo cual ello mismo contribuye a tener una estacionalidad reproductiva. Ya les había mencionado, por ejemplo, en el día de ayer nosotros habíamos encontrado precisamente que, por ejemplo, los partos se tienden a sincronizar relativamente, o anticipar, porque no se ve que estén totalmente situados en ese punto, pero sí se pueden llegar ligeramente a
anticipar la temporada de partos en relación a la disponibilidad de alimento que pueda llegar a tener las hembras en un año. Entonces, nosotros logramos observar aquí en Singilucan, Hidalgo, que precisamente sí influye mucho la disponibilidad de alimentos, que les mencionaba yo que todos los esquimos, los rastrojos que quedan en el campo producto de la cosecha de la cebada, es aprovechada por los rebaños ovinos, ¿verdad? Obviamente los productores los llevan hacia esos lugares y esto mismo lo traduce la hembra como una señal para poder sincronizar algunos eventos, en este caso el de los partos. Entonces ello ayuda mucho, son temporadas en las cuales en sí pues ya empieza la temporada de secas, hay menor disponibilidad de alimento, pero al tener este tipo de cosechas, pues no sucede tan así como lo estaríamos pensando, sino que se aumenta un poco la disponibilidad de alimento producto de esto que ya les he comentado, ¿no? Y ayuda mucho entonces para tener cambios en los procesos reproductivos. Hemos mencionado ya también para el caso de vaquillas, ¿verdad? Que se puede aumentar la reproducción. Bueno, en ese sentido la pubertad cuando están mejor alimentados, y pues se han hecho muchos otros experimentos en otro tipo de animales, ¿verdad? Como en el caso de los ovinos, ¿verdad? Nosotros conocemos que en este caso la nutrición, cuando se da una energía restringida, trae consigo una interrupción de la reproducción, en el sentido de que los índices de fertilidad van a ser menores, porque ya sabemos que tal cual el desarrollo folicular sigue existiendo, pero no llega a ser suficiente como para que esos folículos logren ovular y obviamente para que muestren signos de estro, y mucho menos para que esos posibles óvulos puedan llegar a ser fecundados. Entonces, todo este proceso se ve interrumpido, no así del todo el desarrollo folicular, se continúa, pero en mucho menor medida, ¿verdad? Entonces, se conoce que, por ejemplo, la pérdida del 20% del peso corporal, eso se refiere con el PC, ¿verdad? Peso corporal, va a traer consigo la presentación de anestro nutricional, ¿verdad? Entonces van a dejar de ciclar para ese momento las hembras cuando tengan una pérdida de peso pues realmente significativa del 20%, ¿verdad? También se ha visto que el tiempo entre el parto y la primera ovulación posparto se prolonga con una nutrición pobre. Ustedes también dieron datos acerca de esto, ¿verdad? Es muy diferente la condición corporal cuando se comparan animales con una buena condición corporal y otros con una condición corporal baja. Los que van a tener una mejor eficiencia reproductiva son los que tengan una condición corporal normal o alta, ¿verdad? Si lo vemos en una escala de condición corporal del 1 al 5, ¿verdad? Donde el 1 y el 5 son los extremos, el 1 muy delgado, el 5 muy obeso, pues debería de estar rondando una condición corporal del 3 para que tenga una buena eficiencia reproductiva, ¿no? Entonces ahí los datos en cuanto a la nutrición. Nosotros conocemos que, por ejemplo, en la secreción de gonadotropinas suele estar afectado también por el plano nutricional. En este caso, principalmente va a ser afectada la LH, ¿verdad? Sobre ella es la que recae la mayor responsabilidad, porque se ha visto que efectivamente FSH generalmente no va a ser afectada por la nutrición. Es decir, que FSH va a estar cumpliendo con su función de estimular el desarrollo folicular al inicio de este mismo, ¿verdad? Porque si recuerdan ustedes, ya mencionamos que
El desarrollo folicular lo podemos dividir en varias secciones, ¿verdad? Reclutamiento, selección, dominancia. Entonces, generalmente FSH actúa en las primeras fases del desarrollo folicular, en el reclutamiento en específico, y bueno, va a cumplir su función de reclutar los folículos. Sin embargo, para que puedan continuar estos mismos, pues se necesita ya del apoyo de la secreción de LH, la cual va a estar disminuida si se tiene un plano nutricional bajo. Entonces, bueno, de ahí se afecta sustancialmente el desarrollo folicular, y con ello pues ya conocemos que se van a afectar los índices reproductivos. Otros factores como los sociales que ya mencionaron ustedes, ¿verdad? Ya no vamos a ahondar sobre esto, pero ya sus compañeros hablaron del efecto macho, cómo puede incidir sobre todo en aquellos animales que están en anestro estacional, ¿verdad? El efecto hembra-hembra, ¿verdad? De igual manera, ya conocen ustedes, ya se los mencionaban sus compañeros, a qué se refieren uno y otro, ¿verdad? Efecto hembra-hembra y el efecto macho. Entonces, y las condiciones, pues de igual manera ya nos mencionaron ellos, cuáles son las condiciones que debe de cumplir para que pueda ser efectivo el manejo a través del efecto macho. Otros factores a tener en cuenta, bueno, pues ya vimos, ¿verdad? En el caso de la oveja, pues la raza, ¿verdad? Hay razas mucho más estacionales que otras, y habíamos hecho ya dos grupos, los de lana y los de pelo, ¿verdad? Todavía entre esos dos grupos hay diferencias sustanciales. También es sumamente importante la latitud en la cual se encuentre. Ya sabemos nosotros que en la latitud que nos encontramos aquí en el estado de Hidalgo, pues relativamente la estacionalidad por latitud, ¿verdad? Va a ser mínima si nos comparamos, por ejemplo, con latitudes de 35 grados norte, o inclusive de aquí de la República Mexicana, ¿verdad? Que llegan a tener hasta 30 grados latitud norte. Sí, también hay diferencias, ¿vale? Entonces aquí pues vemos que las que son mayormente afectadas por la latitud van a ser las razas de lana. Las razas de pelo ya conocemos que son menormente afectadas por su origen, ¿verdad? Porque fueron creadas a una latitud más baja que aquellas ovejas de lana. Y bueno, también no hay que olvidar, esto es de suma importancia, ¿verdad? Las características individuales de la hembra. A manera de chascarrillo, ¿verdad? Nosotros podemos darles las mejores condiciones a la hembra, ¿verdad? Y esta hembra responder de una manera totalmente inesperada. Estaríamos esperando, por ejemplo, que las ovejas de pelo, bajo estas condiciones de aquí del estado de Hidalgo y bien alimentadas, nunca van a dejar de ciclar. Sin embargo, va a haber individuos que en algún momento dado pueden dejar de ciclar en alguna temporada en específico del año, ¿verdad? Les digo que a manera de chascarrillo, porque nosotros decimos, pues es que no lee el protocolo, no lee la hembra, qué es lo que debe de hacer a lo largo del año, ¿no? Entonces, pues sencillamente es porque individualmente pues hay diferencias, ¿verdad? Diferencias que en muchos de los casos no podemos contabilizar con toda exactitud, ¿verdad? A lo mejor es una hembra con una condición corporal más baja, ¿verdad? Que pasó por algún proceso infeccioso, porque es la hembra más dominante o porque es la hembra menos dominante, etcétera. Hay una infinidad de factores también extras que no siempre logramos contabilizar y observar adecuadamente. Entonces, ahí está el factor individual de cada, en cada especie. Y también, bueno, algo sumamente importante y que también hemos mencionado, hay que tomar en cuenta que los ciclos ovulatorios, ¿verdad? O la ovulación al inicio de la época reproductiva no suele ir acompañada por signos de
estro, ¿verdad? Entonces son características que podemos observar en la estación reproductiva. Ya conocemos que en esa transición de una época reproductiva hacia una estacional, y cuando salen de esa estacionalidad o de esa anestro estacional y pasan a la época reproductiva, lo que marca precisamente el fin del anestro y el inicio de la época reproductiva va a ser la primera ovulación, pero conocemos nosotros que eso no, difícilmente nosotros lo vamos a poder determinar, porque esa ovulación no se ve acompañada por signos de estro. Entonces no tenemos total claridad cuando inicia una época reproductiva, ¿verdad? Porque ya pudo haber sido desde 17 días antes o inclusive tal vez un poquito más, porque si bien la primera ovulación suele ser silenciosa, todavía hay un porcentaje de hembras que en la segunda ovulación no muestran con total claridad los signos de estro. Ya seguramente la gran mayoría de las hembras ya en su tercera ovulación ya pueden mostrar con la signología de estro, ¿verdad? Pero difícilmente se logra en las primeras ovulaciones, mucho menos en la primera, ¿verdad? Ya aumenta en la segunda, ya de la segunda en adelante, pues va en total aumento la signología de estros. Bien, en cuanto a esto, podemos también observar que el aspecto raza es sumamente importante. Este cuadrito yo lo pongo porque pues en la experiencia, lo que se ha visto, por ejemplo, yo soy del Estado de México y generalmente los productores no tienen total percepción de si su hembra está ciclando o no está ciclando desde todas las estaciones del año. Y generalmente cuando se les llega a preguntar, como no llevan ningún tipo de manejo reproductivo, nos dicen que sus hembras gestan en cualquier momento del año, es decir, que son animales poliéstricos continuos, así los caracterizan algunos productores, ¿no? Y como no se lleva registros, no se sabe con toda exactitud si realmente pueden presentar signos de estro a lo largo de todas las estaciones del año, ¿verdad? Entonces, este cuadrito, ¿verdad?, que aquí les muestro, nos da la duración de la época reproductiva en ovejas de 5 razas en el altiplano central mexicano. El altiplano, pues, es el Estado de México, ¿verdad? Un poquito más abajo que aquí, Hidalgo. Habíamos mencionado que Pachuca está más o menos a 20 grados de latitud norte, ¿verdad? Pero es 19, 20 grados prácticamente es lo mismo. Y se vio ahí entonces, en estos resultados, ¿verdad?, que la duración de la época reproductiva, por ejemplo, en ovejas que son Rambouillet, tiene aproximadamente dura 209 días, relativamente alta, no dura todo el año, es decir, la oveja no está ciclando los 365 días del año. Cuando vemos la criolla, que tiene una alta predominancia en el Estado de México, también aquí en el Estado de Hidalgo tiene una alta predominancia, la oveja criolla, ¿verdad? Son cruzas mucho de Dorset, de Rambouillet, de Corriedale, también tiene muchas cruzas, ¿verdad? Entonces, cuando se observa a la oveja criolla, tiene una duración de su época reproductiva muy similar a la de la Rambouillet, ¿verdad?, de 205 días. Y cuando se compara con otras especies, con otras razas, perdón, como por ejemplo la Suffolk, ¿verdad?, que también es muy conocida, ¿verdad?, la cara negra, la Corriedale, la Romney. Bueno, la Romney tal vez no es tan conocida, pero la Corriedale sí, la Suffolk sí, ¿verdad? Y se observa que tiene una época reproductiva más corta, ¿verdad?
Y hay una diferencia, bueno, nada más para el dato cultural, ¿verdad? Ahorita les digo lo que quieren decir estas A y B, porque ahí se los marqué. Entonces sí hay diferencias cuando se analizan este tipo de razas. Todas estas son razas de lana y todas presentan estacionalidad, pero los días que tardan en una época reproductiva son diferentes cuando se analizan de manera individual, y ya vimos que entran en un grupo la Rambouillet y la oveja criolla, ¿verdad? Prácticamente es los mismos días que tienen de duración de la época reproductiva cuando comparamos a este otro grupo de la Romney, de la Corriedale y de la Suffolk, que tienen una duración de entre 123 días y 148. ¿No? Entonces sí tienen una época reproductiva marcada y por tanto deben de presentar un anestro estacional de igual forma marcado. ¿De acuerdo? Entonces sí, todas presentan estacionalidad reproductiva cuando nosotros hablamos de ovejas de lana. ¿De acuerdo? Aunque ya habíamos dicho que hay diferencias que pueden ser sustanciales cuando analizamos a un animal de forma individual. ¿Vale? Bueno, lo que les iba yo a mencionar de datos culturales que a lo mejor se los mencionaron a ustedes cuando llevaron estadística. Aquí nos dice A, B, B y B. Y abajo nos dan el significado de esto mismo, ¿verdad? A, B. Distintas literales indican diferencia, ¿verdad? Diferencia es una diferencia estadística. A esto le metieron estadísticos de prueba, ¿verdad? De prueba de comparación de medias, y observaron que entre 209 días y 205 días no hay diferencias, es decir, que las Rambouillet y las criollas pueden tener 205 días, 209 días, 210 días, porque tienen aquí un error estándar de más o menos 10, son 10 días para cada uno de los grupos, es decir, que pueden ser 219 días para Rambouillet o 199 días y sigue siendo lo mismo, ¿verdad? En la criolla, pues lo mismo. 215 días o 195 días sigue siendo lo mismo cuando pudiera llegar a tener otro dato que esté en esos intervalos, ¿verdad? Entonces aquí no hay diferencia, nos está marcando, pero cuando tienen una literal distinta, ¿verdad? Aquí ya tiene una B, aquí otra B y aquí está otra B. Todos los que tengan B son iguales, pero difieren de todos los que tengan A. ¿Verdad? Entonces, con toda seguridad nosotros podemos decir, ¿verdad? Que la Romney tiene una época reproductiva más corta que la criolla, o que la Romney tiene una época reproductiva más corta que la Rambouillet. Y no nada más porque lo estemos viendo así, por decirlo de una forma coloquial, a ojo de buen cubero, ¿verdad? Pues sí. 148 es diferente de 205, está muy claro, ¿verdad? Numéricamente ahí es muy claro, ¿verdad? Así como también es claro que 205 es diferente de 209. Hay 4 cifras de diferencia, ¿verdad? Entre una y otra. Pero estadísticamente el 209 es igual que el 205. Y estadísticamente el 148 es diferente del 205